Aníbal Vanegas, pastor principal y fundador de la iglesia Ecofamiliar, que ya cuenta con 5 sedes a nivel nacional. Recibió la visión de los encuentros junto a su esposa Gladys Reyes, con quien desde su juventud sirven a Dios incansablemente. Gloria a Dios. Solamente faltó y es el papá de Dani, Nicky y Pipe. Bueno, y el abuelo de los 8 que ya están ahí en Capi. ¿No se imaginan cómo estoy de feliz, mis amados, de haber tenido este tiempo de convención, de tener a esos preciosos siervos de Dios que el Señor ha llamado como misioneros? Porque realmente ese es un misionero, el que cambia su lugar de vida para ir a sembrar una iglesia. Y gracias a cada uno de los pastores, gracias por venir, por escuchar el llamado, la convocatoria y estar hoy en este lugar. Bendecimos la vida de Víctor Hugo, María Angélica, de Miguel, de Daniela, de Osquitar, de Janet, de Andresito y Tatiana y sus hijos. La iglesia que Dios les ha puesto a pastorear, y declaro que serán 1000 veces más de lo que ahora son, que serán extendidos a la derecha, a la izquierda, al norte y al sur, y que alcanzarán las naciones de la tierra para Cristo. Gracias doy a Dios porque creo que ustedes son un ejemplo para todos estos nuevos matrimonios que están sintiendo el llamado de Dios. Y así que si Dios en este tiempo te ha puesto un llamado, yo cuando escuchaba la presentación de Víctor Hugo, de todos, pero de Víctor Hugo recuerdo el ayuno, cuando terminamos el ayuno, yo sentí un impulso de Dios. Quiero que sepan que no todo el tiempo lo siento, pero ese día sentí un impulso de Dios y me fui. Estaba sentado en la anterior sede, allá donde están, allá por ese lado. Y entonces yo me fui hacia allá y me lo encontré. Él estaba ahí con la Biblia, cerrando el ayuno, sentado. Y me le acerqué y le dije: ¿a dónde sientes tu llamado para pastorear? Yo no sabía que ellos ya habían estado hablando con su esposa y su familia de un llamado. No tenía ni idea delante de Dios. Y él llega y me contesta: a la costa, pastor, a la costa. Y allá están en Barranquilla. Él dice que él quería ir a Cartagena por la brisa, por la playa, brisa y mar. Pero Dios los tenía para ser no solamente el pastor de Barranquilla, sino de toda la costa atlántica y de muchos lugares más en otras naciones. Amén. Recuerdo que el día que nos fuimos a almorzar ahí en el restaurante de la Parrilla Boyacense con Osquitar y Janet. Osquitar, le dije: ¿tú dónde sientes el llamado para pastorear? Me dijo: yo creo que en el Perdomo, pastor. Le dije: ¿qué opinas de Medellín? Le dije: nosotros quisiéramos que ustedes dos fueran a iniciar la obra en Medellín. Inmediatamente ellos dijeron: sí, pastor, para las que sea. Y más nos demoramos en decirle que ya estaban armando paquete y todo país. Andresito y Tatiana, yo recuerdo que el día que ellos comenzaron a pastorear esa barca, porque comenzaron con una barca en la casa de la abuelita de Tati, y comenzaron a hacer ellos comenzaron a irse los viernes para amanecer allá el sábado, pero tenían que ir a hacer la barca el viernes en la noche. Y comenzó Dios a bendecir esa barca y a bendecir, y ellos se nos acercaron y nos dijeron: pastor, nosotros creemos que es hora de formalizar esa barca como una iglesia. Yo tenía una pasión y un deseo de los llanos orientales, y yo dije: ¡guau! ¡Qué pasión! Yo no sabía que Tatis era de por allá, de esas tierras, y tenía orígenes allá. Gloria a Dios. Nos alegra tanto que hayan obedecido al llamado de Dios. Veníamos nosotros viajando de Europa hace como 7 años, en la primera vez que paseamos por allá, y recibí un mensaje cuando lo abrí, logré conectarme por internet y recibí el mensaje. Y era Miguel Mora, que me dijo: pastor, acabo de hacer un encuentro de caballeros
Y vinieron 7 muchachos de Ibagué, que eran futbolistas, se vinieron a vivir la experiencia del encuentro. Y me han pedido que si puedo ir a hacerles barca en Ibagué. Entonces, y luego recibí el siguiente mensaje: pastor, pido permiso para irme a abrir barca en Ibagué. Él sabía que yo había dicho una frase que yo la cambié después. Y esa frase era que ningún soltero podía pastorear una sede de ecofamiliar. Después Dios me cambió el corazón, porque comenzó Miguel a ir a ir esos martes. Luego lo comenzaron a acompañar y de esos 7 muchachos, a los 8 días eran 14, a los 8 días 30, al mes eran como 100. Luego comenzó Dios a multiplicar de una manera impresionante. Y un día me dijo: pastor, yo quiero pedirle permiso para iniciar la obra a nivel pastoral en Ibagué. Y entonces hablamos con la monita y dijimos: ¿cómo era el apóstol Pablo cuando inició la obra? ¿Casado o soltero? Era soltero. Y no solamente pastoreó una obra, sino que fue el apóstol de toda una región, de la mayor cantidad de iglesias que se abrieron en el Nuevo Testamento. ¡Wow! Entonces nosotros dijimos: perdón, Señor, por esas frases y esas ataduras que pudimos dar a aquellos que tienen un llamado siendo solteros para pastorear una obra. Y eso cambió en nuestro corazón. ¿Oíste, Alejita? Tranquila, que puedes iniciar donde quieras la obra de Dios. Y ese llamado, o sea, si Dios hizo eso con el apóstol Pablo, ¿por qué nosotros vamos a limitar algo que Dios tiene en el corazón de Miguel? Decidimos bendecir a Miguel y fue iniciada la primera sede de ecofamiliar, aparte de Bogotá, con un joven soltero apasionado por Cristo que levantó la obra en Ibagué. Gloria a Dios. Tú marcaste, Miguel, gloria a Dios, ¿no? Levante ese dedito. Pero tú marcaste una nueva etapa en ecofamiliar, la etapa de ir, de atreverse a ir. Y ese ejemplo tuyo lo siguieron y lo han seguido y lo seguirán miles de jóvenes, de siervos de Dios, de matrimonios. Y Dios te ha respaldado y te ha bendecido y te ha aumentado. Y allá estando en Ibagué, Dios te trajo desde Cúcuta el amor de tu vida. Y allá llegó. Y cuando bajaron su trasteo, ese sábado dijeron con su mamá: vamos a dar una vueltica a reconocer el barrio. Y había un garaje que teníamos abierto. Eso no era una sede, era un garaje. Pero era hay un polvero impresionante en ese lugar. Ellos decían que no había necesidad de comprar máquina de humo, porque comenzaban a brincar y se levantaba el humo de la tierra, el polvo se levantaba y llenaba como humo, como el humo de la tarima acá. Así se llenaba allá en esa bodega. Y en esa bodega estaban ellos ensayando la alabanza. Y llegó una niña con su mamá. Pasaron por enfrente de la iglesia y ellos escucharon las alabanzas. Dijeron: ay, aquí hay una iglesia cristiana, y siguieron. Y le dice Daniela: no, mami, yo me tengo que devolver. Me tengo que devolver. Y se devolvió y entró. Y ese día estaban ensayando la alabanza el sábado en la mañana. Y ese día ella comenzó a formar parte de Ecofamiliar. Y como decía Vilmelén ayer en la presentación, se convirtió en la esposa de este caballero, de este varón de Dios. Una niña de un hogar cristiano desde Cúcuta. ¿Sabe a dónde llegaron los papitos buscando venirse al interior? Armenia. Pero ellos no sabían que era que ya Miguel había sido trasladado de Armenia a Bogotá y de Bogotá a Ibagué. Así que por eso Daniela los llamó, porque ellos dijeron: ya, mijita. Llamaron desde Armenia a Daniela, a Cúcuta, que estaba allá. Y le dijeron: mi amor, no, definitivamente nos vamos para Cúcuta. Vimos que por acá no era. Y ella le dijo: no, papi, mami, tienen que ir a Ibagué, porque Dios de rodillas me mostró que es en Ibagué donde debemos estar. No conocían ni Armenia, ni Ibagué, ni nada.
Y cogieron el carro y se fueron de Armenia hacia Ibagué. Y dicen los papitos que cuando iban entrando a Ibagué sintieron una paz en sus corazones. Entonces se fueron a buscar un lugar y había un letrero que decía se arrienda, y parquearon ahí el carro. Llamaron y preguntaron por esa casa. Y estando allí, Daniela preparó el trasteo desde Cúcuta y se vinieron a vivir a Ibagué. ¡Wow! ¿Sí? Fue algo tremendo lo que Dios hizo. Cuando nosotros caminamos movidos por el Espíritu de Dios, en el camino Dios va haciendo todo posible, porque no hay nada imposible para aquel que cree. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces pensamos, no, pero qué, esto es como tan complicado, y resulta que el Señor lo que está haciendo es pasándonos por un proceso para entregarnos algo poderoso, grande y hermoso. Gloria a Dios. Yo creo que no hay una iglesia más poderosa que la iglesia del primer siglo. Bueno, y esta de ahora. Amén. Pero yo le pedí a Dios, Señor, dame una palabra para hablar en la última conferencia de la última convención de la iglesia. Y el Señor me dijo, quiero que hables de una iglesia de poder. Porque para meternos a estos días finales necesitamos estar empoderados. Sin poder no vamos a poder hacer nada. Amén. Así que dile a la persona que tienes al lado, esta es una iglesia de poder. Una iglesia que impacta los días finales. Gloria a Dios. Así que ese es el nombre que yo le puse a esta palabra para compartir con ustedes hoy. Una iglesia que impacta, una iglesia que tiene poder, una iglesia que se va a atrever en estos últimos tiempos a arrancarle las almas al diablo. Esa es nuestra tarea, iglesia, porque quiero confesarles una cosa. Cuando yo miro el mundo como está, los poquitos que estamos arrancados del mundo somos los que estamos en la iglesia. No podemos esperar que un poco de santos lleguen a la iglesia para formar parte de nuestra iglesia. Nos toca ir al terreno del diablo. Y esas almas que están agarradas por el diablo, que él cree que ya son eternamente del infierno, nosotros vamos en el nombre de Jesús de Nazaret y las vamos a arrancar del mundo, de las garras del diablo, y las vamos a traer a Cristo. Y dice la Biblia que de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Así que para hacer eso, para meternos en terreno del enemigo, wow, no es fácil. No es fácil. Debemos tener una iglesia poderosa, poderosa. Gloria a Dios. Y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 1, verso 8. Muy famoso, muy famoso. Porque yo quiero que entendamos que esto no lo hacemos en nuestras fuerzas. Es imposible en nuestra pilera hacer algo que nos ha mandado a hacer nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Dice la palabra de Dios 1:8, y ayúdenme a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias por esta convención hermosa que tú nos has permitido vivir en estos días. Yo te pido, Señor, que esta palabra, poderosa palabra, Señor, registrada, Señor, con tu promesa del Espíritu Santo, hoy se convierta en vida para nosotros, y también la recibimos como la promesa para la iglesia de los últimos tiempos, Señor. Queremos ser esa iglesia como la iglesia primitiva que impacta el mundo, que trastorna el mundo, Señor, que gana las almas. Queremos ser esa iglesia hinchas a morir por Cristo, Señor, dispuestos a dejarlo todo, a servirte a ti con pasión
y a entregarte lo mejor de nuestra vida para ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo creo que cuando el Señor les dijo a los discípulos, ustedes se imaginan estar uno con el Señor Jesucristo, ellos vivieron en convención continua 3 años con Jesús. Tanto que la gente cuando Jesús pasaba dejaba las casas, dejaba todo y se iba con él. Y a Jesús lo seguía la multitud a donde él iba. O sea, vivieron 3 años enamorándose de Jesús, felices con Jesús, apasionados con él, ver los milagros que él hizo, resucitó a los muertos, sanó al leproso, sanó al ciego, levantó a la persona que estaba caída, sanó a todo el mundo, restauró. El Señor tenía poder. El que tenía un problema le contaba a Jesús, inmediatamente Jesús hacía un milagro. O sea, era realmente algo repower estar con Jesús, poderoso, poderoso. Y un día Jesús los llama y le dice: muchachos, es necesario que yo me vaya. Y yo creo que ellos dijeron: ¿cómo así que es necesario que yo me vaya? Yo pensé que contigo íbamos a trastornar el mundo. Yo pensé que contigo íbamos a llegar hasta Roma y a tomar el poderío romano y a quitar ese dominio romano que hay sobre nuestra nación. Pensamos que era el tiempo en que íbamos a cambiar el mundo contigo. ¿Cómo así que me voy? ¿Cómo así que me voy? No, nosotros quedamos aquí desvalidos. ¿Cómo nos vas a dejar solos? Y la respuesta del Señor Jesucristo fue esta: les conviene que yo me vaya. Wow. Como que a uno no le parece lógico algo que le va a traer sufrimiento. A nadie le parece lógico que le diga un papá: le conviene que yo me vaya. Que le diga a un hijo o un novio o un esposo: te conviene que yo me vaya. ¿A nadie quiere eso? No, inmediatamente uno dice: no lo acepto, no lo acepto. Y para ellos obviamente estaban sujetos a Jesús. Le dijeron: bueno, pero no nos parece, la verdad no nos parece. Déjanos que te digamos, ¿sí? No nos parece. Pero si es tu decisión, pues no sé. Nosotros creemos que tú eres el Mesías, pero que te vayas. Se supone que te viniste fue para quedarnos con nosotros. Te estábamos esperando hace 2000 años desde que fuiste prometido en el origen del Antiguo Testamento. ¿Cómo así que ahora nos vas a salir con que te vas? Y Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no les enviaría al otro Consolador, al Espíritu de verdad. ¡Wow! Y ellos, eso es, a uno le pasa mucho eso, que cuando uno tiene algo que ama, uno cree que no puede haber algo mejor. Y el Señor les estaba diciendo: es mejor que yo me vaya. O sea, yo sé que están retragados de mí. Yo sé que están reenamorados de mí, que han visto el poder que hay en mí, pero quiero que sepan que el que viene después de mí, el que viene cuando yo me vaya, es el Espíritu que les va a dar poder a ustedes para que dejen de andar temerosos, para que dejen de andar preocupados, para que dejen de andar afanados. Es un Espíritu que los va a empoderar a ustedes. Es mi mismo Espíritu el que está dentro de mí, el Espíritu de Dios que va a venir a morar dentro de ustedes. Ellos no entendieron, la verdad no lo entendieron. Yo cuando observo lo que puede hacer un demonio, Nicolás contaba ahora en la mañana que cuando él hizo esa liberación, aquella liberación de aquel muchacho cuyo nombre no queremos mencionar, ese muchacho, ¿saben qué pasaba? Que tenía unos demonios, por lo menos uno, que hacía que él volteara a los que se le ponían encima para orar por ellos y ¡fua! Los mandaba para allá. Y en ese tiempo no era el cuajado que soy, era un flacuchento.
Y se le montaba encima a Andrés, se le montaba encima a Nicolás para echar fuera ese demonio, y él llegaba y hacía ¡ah! Y lo mandaba contra las puertas de mi oficina, ¿no? Groseros, ¿se me entienden? Fue el demonio que se metió allá. Y yo pensaba, si eso hace un pinche demonio en la vida de una persona cuando viene a morar en él, ¿qué no puede hacer el Espíritu Santo si viene a morar dentro de mí? Que es 1,000,000 de veces más poderoso que un demonio. El Espíritu de Dios dentro de mí es poderosísimo. No hay nada imposible para el que tiene por dentro al Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Y ese es el Espíritu Santo que ha venido a morar dentro de nosotros, sino que a veces nosotros no somos conscientes de eso y apagamos el fuego del Espíritu de Dios en nosotros. Pero quiero que sepan que los que hemos recibido a Cristo en el corazón como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo ha venido a morar en ellos como un sello, como una marca. A nosotros el Espíritu Santo nos ha marcado. Así que dile a la persona que tienes al lado: tú estás marcado por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Mire, la persona que tiene temor, hoy tiene que desaparecer ese temor de su vida. ¿Saben qué es lo que quita el temor en la vida de una persona? Porque uno puede ser cristiano tímido y temeroso. Esas dos cosas son tenaces. Porque uno puede estar muy enamorado de Jesús, pero uno le tiene miedo a pararse al frente. Pero uno le tiene miedo a hablar en público. Y yo era re tímido. Yo les decía, tan exagerado era, que yo le pedía a mis amigos que se le declararan a las muchachas que a mí me gustaban por mí. Pero eso estoy diciéndoselo de verdad delante de Dios. No lo estoy diciendo de chiste, aunque genere chiste. Pero era tanta la vergüenza que me daba. Y a mí me podía gustar la china, todo lo que quieran. Me quedaba mirándola pasar allá. Pero decirle una palabra bonita, un piropo, no, ni de riesgo. El problema era que a ella sí le decían piropos, pero yo fui a mi encuentro de jóvenes a los 18 años. Y cuando volví del encuentro de jóvenes, entonces se hacía algo que se llamaba el lanzamiento o la bienvenida que hacemos aquí en Bogotá, en Ecofamiliar. Todas las sillas encima de una tarima como esta, los papitos recibiéndonos, y entonces éramos 36 los que fuimos a ese encuentro. 35 pasaron y contaron lo que había significado ese encuentro en sus vidas. Les hablaron a sus papitos, le pidieron perdón por todo lo que le habían fallado. Menos yo, porque yo no me atrevía a pararme en público a decir ni una coma, nada, no me atrevía. Y salimos con mi mami, me estaba esperando allá afuera, y mami con la cara larga. Mi mami nunca tenía cara larga, pero ahí me estaba esperando con cara larga. Cogimos el taxi. ¿Y cómo te fue? Bien, mami, espectacular. ¿Y tú por qué no pasaste? Estaba esperando que pasaras y dijeras algo. Entonces me puse a llorar y le dije: mami, no puedo. Algo pasa en mí que no me deja expresar mis sentimientos, mis emociones, mis sueños. No lo puedo hacer. Pero desde el sábado siguiente comencé a asistir a la convocatoria que hicieron en el grupo y comencé a ir y a ir. Fue el único de los 36 que quedó en el grupo. El único. Entonces, ¿sabe qué hicieron para el siguiente encuentro? Me invitaron de guía al encuentro. Y el encuentro cambió mi corazón, pero ir de guía cambió mi vida. Cambió mi vida.
¿Saben qué? Me tocó predicar mi primera predicación en el encuentro. ¿Y saben cómo se llamaba? Grupos juveniles cristianos. Y yo pertenecía a un grupo juvenil cristiano. Y esa era la charla, los grupos juveniles cristianos. Preparé 50 memofichas, cartulinas de esas así. 50, tenía que agarrarlas con 4 cauchos. Y entonces preparé, y cada vez que me revisaban la charla en el equipo, me decían, pero no lea. Y yo, no, pero ¿cómo no voy a leer si yo no me voy a aprender 40 fichas? ¿Quién se va a aprender 40 fichas? No, y decían, pero no lea. Y cuéntenos, háblenos de otra manera, pero no se ponga a leer, porque tras de que ni sabía yo leer bien y predicando leyendo, realmente me salía al revés. Durante todo el tiempo me revisaron la charla y todo el tiempo era con observaciones del problema que yo tenía para expresarme. Entonces, el salón el lugar donde era el encuentro de jóvenes era una casa, un convento ahí de los terciarios capuchinos en Madrid, Cundinamarca. Y el salón era en el 3er piso. Y yo bajé al 1er piso a un cuartico que se llamaba el oratorio. Y había un reclinatorio, ahí me arrodillé a orar. Y cuando yo me arrodillé a orar, por esas cosas de la vida, llevé las fichas para estar la última revisadita. Y descargué las fichas al lado del oratorio, del reclinatorio. Oré y me metí con el Señor, y cuando yo estaba ahí en plena oración, me golpean y me dicen, Aníbal, le toca ya la palabra. Entonces yo me levanté y salí corriendo, 1er, 2 y 3er piso. Y llegué al 3er piso. Y entonces lo primero, con una canción, sacamos la guitarra, cantamos una canción, abrí la Biblia, yo sabía perfecto dónde estaba el versículo que íbamos a leer, lo leí, oré y comencé a buscar las fichas bibliográficas. Se me habían quedado. Recordé, yo las descargué en el oratorio. Y entonces le dije, Señor, recuérdame todo lo que debo decir. Ese día el Señor rompió el temor, la timidez, la vergüenza que había en mi corazón. Porque cuando uno sirve de guía en un encuentro, es impresionante cómo le cambia a uno la vida, los temores desaparecen, se atreve uno a estar en público, delante de público, a expresar las emociones, los sentimientos. Y ese día puedo decir yo que cambió mi historia. Señor partió mi historia en dos. Un día cuando lo recibí en mi corazón, y otro día cuando comencé a servirle a Jesús como guía en un encuentro. Mi esposita, a la par, al tiempo, estaba en un encuentro de jovencitas que el colegio organizó en una casa de retiros por los lados de Emaús, por los lados de Zipaquirá para arriba, por ahí la montaña, Neusa. Y ella estaba recibiendo a Jesús en su corazón ahí, en ese encuentro. Cuando nos encontramos los dos en esa parroquia donde estábamos, ya Jesús se había metido en nuestro corazón. Ya estábamos viviendo otra etapa de nuestra vida donde Jesús fue el centro de nuestra vida. Comenzamos un noviazgo. Dios sabe, totalmente en santidad. 5 años, nunca pasamos la raya en una caricia. Nunca dejamos que el diablo nos quitara la pasión de la santidad. ¿Y eso qué logró, mis amados? Que pudiéramos ser un modelo para nuestras familias, para nuestros hijos, para los jóvenes que pastoreamos, para un modelo para las demás personas que vendrían a la iglesia. Porque primero tenemos que vivirlo a nosotros para enseñarlos. Y cuando nos casó el pastor, ya éramos cristianos. Entonces mi suegro tenía una maquinita de escribir. Una maquinota de escribir. No dice maquinita por decirle pero era una máquina de escribir. Y se la pedimos prestada y comenzamos a plasmar esos encuentros que hacíamos, ahora fundamentados en la palabra, totalmente bíblicos. Comenzamos a escribirlos para proponerle a nuestro pastor
hacer los encuentros en la iglesia, esos que un día hicimos allá en la tradición. Pues nuestro pastor lo recibió como si estuviera orando por nosotros, como si hubiera, eso más o menos nos dijo, ¿y por qué se demoraron tanto en llegar? Cuando le propusimos, el pastor dijo, listo, y nos puso a pastorear a los jóvenes de la iglesia por solamente haberle propuesto dirigir un encuentro de jóvenes. Eso hizo que comenzáramos a trabajar y a servirle al Señor. Mis amados, cuando uno comienza a servirle a Dios, Dios comienza a abrirle unos horizontes, un panorama diferente en la vida. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nos empodera para predicar la palabra, para ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El Señor les dijo a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice la Biblia que entonces les hablaron los apóstoles y le dijeron, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ya había resucitado Jesús. O sea, había muerto y ya había resucitado. Y ellos dijeron, ya resucitado, ya con él, con este man que es divino humano, podemos hacer cualquier cosa. Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y les añadió, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es el propósito que tiene Dios con el Espíritu Santo. Entonces, el punto número 1, mis amados, para tener una iglesia que impacta, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Si el Espíritu Santo no está en nuestra iglesia, apaguemos y cerremos eso. Eso es mejor dedicarnos a cualquier otro negocio en la vida y no a una iglesia donde el Espíritu Santo no está. Yo aprendí que no importa cuán pequeña sea la llama que hay en nuestra iglesia, si está encendida la llama del Espíritu Santo, eso va a terminar haciendo una gran hoguera, una gran fogata, y va a quemar e incendiar el mundo entero. Pero si nosotros no tenemos un llamado de Dios, si no es el Espíritu Santo el que nos llamó a hacer algo, no nos metamos en camisa de 11 varas. Estando nosotros, antes de comenzar la iglesia, estábamos en una iglesia que fuimos un tiempo, se llamaba la Comunidad Cristiana de Fe. Y le dijimos al pastor que nosotros teníamos deseo de iniciar un ministerio. Y él llegó y dijo, si ustedes no sienten que tienen una llama encendida del Espíritu Santo en ese llamado, no hagan nada. Dijo, porque hay una cosa que tiene que quedarles clara. Después de que abran una iglesia, jamás se cierra una iglesia. Wow. Entonces uno sí tiene que pensarlo 2 veces. Porque si uno se va a meter a abrir una iglesia, ¿sabe qué es lo primero que hay detrás de uno? Un grupo de personas que le dicen, listo, pues yo para ahí lo acompaño, listo, yo lo apoyo. Y siempre resultan 5 personas alrededor del que quiere iniciar un ministerio. Pero no solamente ellos van a traer sus familias, van a invertir sus recursos, van a poner la pasión. Y si esa persona no tiene el llamado, ¿qué pasa dentro de un año? Cuando todos estén embarcados en ese trabajo y esa persona los reúne y les diga, mire, la verdad, quiero pedirles perdón, pero yo me equivoqué. No voy a seguir, voy a cerrar la puerta de la iglesia. Búsquense ustedes dónde se congregan, pero yo no sigo acá al frente de esto. O se revientan con la esposa y acaban el ministerio, o los hijos se van al mundo y ellos deciden cerrar la iglesia. ¿Saben qué? Eso no lo podemos hacer jamás en la vida. Cuando Dios nos llama a hacer una iglesia, a formar una iglesia, debemos entender que eso es como el matrimonio. Es hasta que la muerte nos separe. Y si no, mejor no nos metamos a hacer nada. Porque esa persona que le promete a su esposa en el altar que va a ir hasta que la muerte lo separe, pero a los 2 primeros años se aburrió y la deja tirada,
Era mejor que nunca hubiera propuesto nada de venir al altar. Así que, mis amados, si estamos sirviéndole a Dios en una iglesia al final de los tiempos, más vale que nosotros sepamos que esto va hasta que la muerte nos separe. Sí, es muy probable, Dani, seguramente va a ser que va a venir una persecución mucho mayor sobre la iglesia. ¿Y saben qué es lo que pasa? Yo estoy convencido que lo que Daniel hoy predicó acá, tienen que escuchar los que no lo habían oído. En YouTube está. Todas las reuniones, toda la convención tiene que ser escuchada por los miembros de Ecofamiliar. Pero Daniel decía, hoy estamos aquí realmente en una vida muy suave, como estábamos, mis amados, hace 2 años y medio. Y Daniel, Dios le puso una palabra y se paró acá al frente y dijo, es probable que esta sea la última reunión que tengamos presencial. Y cerró el domingo normalito, todo el mundo para su casa. Y en esa semana sacaron la norma, prohibido las reuniones, se cierran los templos, se cierran todas las iglesias en este momento. Y de ahora en adelante todo el mundo a sus casas. En esa semana, después de esa palabra. Pero ¿saben qué? Ese domingo la gente pensaría, uy, es tan exagerado, Daniel. ¿Para qué mete terronera en la gente? ¿Para qué habla eso allá al frente? Miren, no pasó nada. Y el domingo se van para casa cada uno igualito. Lo que no sabían era que en esa semana vendría la pandemia sobre Colombia y cerrarían las puertas de los aeropuertos, de las empresas. Todo se cerró. Muchas empresas quebraron. Muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias no pudieron sostener el voltaje de seguirse congregando y no tenían cómo sostener el ministerio, la iglesia. ¿Saben una cosa? Si nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos, mis amados, esto no va a ocurrir sin persecución. El cristianismo ha venido añadido con persecución. Un día Pedro le dijo al Señor, Señor, y nosotros los que hemos dejado todo y te hemos seguido a ti, ¿qué, Señor? ¿Cómo vamos ahí en el reino? O sea, ¿de qué manera vamos a estar nosotros en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, mira, Pedro y discípulos, de cierto les digo, que el que haya dejado padre, madre, casa, hermanos, todo por causa de mí, recibirá aquí en la tierra 100 veces más. Y en la vida, y en el siglo venidero la vida eterna. Y les añadió, pero con persecuciones. ¿Vamos a ser 100 veces más bendecidos? Sí. Pero el Señor no dijo que era sin persecuciones, dijo que era con persecuciones. O sea, el cristiano que no esté dispuesto a ser perseguido por su fe, entonces no ha entendido que el llamado del Señor Jesucristo para seguirlo a Él es estar dispuesto a ser rechazado por todo el mundo. El día que yo decidí ser cristiano, después de ser el día que yo decidí ser cristiano y dejar la iglesia tradicional, ustedes saben que yo tenía un liderazgo allá. Yo era el mentor del centro guías del movimiento y tenía una influencia sobre un grupo de jóvenes líderes que hacían los encuentros en todas las parroquias. Y entonces el Señor me llamó a que comenzara a asistir a la misión carismática, a la iglesia donde la monita estaba asistiendo. Yo salía de jóvenes, la acompañaba, de grupo de jóvenes católicos, la acompañaba a la puerta de la iglesia. Y allá había una cafetería, vendían unos chocolates exquisitos y me comía como 10 chocolates. Mientras estaban en el culto allá adentro y yo me quedaba ahí esperando afuera. Y la monita salía y nos íbamos, la llevaba para la casa, pero ya la monita estaba ahí metida en la iglesia. Pero yo no entraba.
Y un día la hermana del pastor me dijo: tú eres novio de una niña que viene acá, ¿cierto? Yo le dije: sí, yo soy novio de Gladys o de la monita. Dijo: ¿y por qué tú no entras? Solamente me dijo así: ¿y por qué tú no entras? Entonces yo me quedé mirándole y le dije: pues sí, ¿no? Obvio que ya se habían removido muchas cosas en mí. Ya había perdido muchos temores. Pero ese día yo entré y me hice en la última fila. Menos mal la monita estaba también ahí atrás. Y me hice en la última fila. El pastor comenzó a predicar en la reunión de jóvenes. Y cuando terminó, llegó y dijo: ahora quiero que se pongan de pie. Vamos a darle un aplauso a Jesús como nunca se lo hemos dado al Señor. Y arrancaron esos jóvenes a aplaudir. Y aplaudir. Y aplaudir. Y aplaudir. Se demoraron media hora aplaudiendo. Y mientras estaban aplaudiendo, comenzaron a salir las lágrimas por los ojos de esos jóvenes. Varios caían en el piso en liberación. Yo no tenía ni idea que era eso. Solamente veía una entrega genuina del corazón de esos muchachos a Jesús. Ustedes no se imaginan cuántas veces yo le decía a mi grupo de jóvenes: bueno, vamos a cerrar los ojos para cantar. Y todos, yo les decía: aplaudámosle a Jesús. Y era, me daban ganas de quitarme la correa, de darle 3 huetazos a esos muchachos. Y cuando llego a la iglesia y veo a todos tirados en el piso, llorando y aplaudiéndole a Jesús. Entonces terminó la reunión y eso fue impactante para mí. Y la monita estaba orando: Señor, que no aplaudan más. Justo la primera vez que se le ocurre a Aníbal entrar a la iglesia y arrancan ese aplauso tan exagerado. No. Y yo le dije: ¿sabes, amor, qué hizo cambiar mi corazón y que yo me volviera cristiano después de haber sido católico toda la vida? Me dijo: ¿qué? Le dije: ese aplauso apasionado de esos jóvenes cambió mi corazón. Y yo quiero decirles una cosa: cuando el Espíritu Santo vive en el corazón de un creyente, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea por Jesús. La iglesia necesita ser una iglesia como la del primer siglo, donde el Espíritu Santo les pone a hablar en otras lenguas y salen con poder a hablar en lenguas. Nicolás decía que él aprendió a hablar en lenguas en esa liberación con ese muchacho ese día en mi oficina. Pues yo aprendí a hablar en lenguas porque yo había estudiado en la Biblia para demostrar que las lenguas no eran necesarias en estos tiempos. Había hecho toda una lista de razones por las cuales no se necesitaba eso para ser bautizado por el Espíritu Santo. Y con todo ese argumento nos habían puesto a pastorear a los jóvenes en la iglesia. Éramos los pastores de jóvenes, pero yo creía eso. Y había pasado durante ese último mes algo en nuestro apartamento. La monita estaba embarazada de Daniel, con esa barrigota que era hasta por acá así. Y estaba embarazada y comenzamos a escuchar lloro de niños todos los días que nos despertaban a la medianoche. Y había una muchacha que tenía un hijo en el segundo piso y la monita le preguntó: ¿lloró toda la noche tu hijo? Y ella: no se despertó en toda la noche. Nosotros nos dimos cuenta que era algo espiritual. En esa última semana estaba la monita viendo televisión y se incendió el televisor. Se puso rojo, como ese letrero que está ahí que dice: se le acabó el tiempo, así. Se le puso rojo el televisor. Y cuando se le puso rojo el televisor, se incendió el cable del televisor que iba desde la corriente hasta el televisor. Se incendió una cortina que teníamos puesta entre nuestro cuarto y el comedor. Se incendió. Y la monita con su barriga no sabía qué hacer. Y nosotros dijimos: ¿qué nos está pasando acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Y entonces nos acostamos a dormir y ¡prum! Se prendió la licuadora sola. Era una licuadora que nos habían regalado de matrimonio, y que para poderla prender tocaba con un caucho que habíamos comprado para poder girar la perilla
para que se apagara, para que se prendiera la licuadora. Pues estábamos dormidos cuando se prendió esa licuadora. Y entonces nosotros terminábamos con una terronera. No sabíamos, pero hay demonios que se mueven a través de la corriente eléctrica. Y resulta que ese día, otro de esos días de esa semana, nos acostamos a dormir. Cuando agarran ese chillido de ese niño ahí en la sala de nuestra casa, como un niño llorando ahí dentro de la sala de nuestra casa. Y yo durmiendo, era como la 1 de la mañana, y terminé sentado en mi cama. Duré como media hora que no podía controlar mi lengua. Me paré en medio de eso, seguía hablando, seguía orando así. Yo no tenía ni idea qué me estaba pasando. Y yo comencé y me fui por toda la casa, el apartamento donde vivíamos, reprendiendo todo demonio. Pero yo no reprendía en español, eran lenguas. Ese día yo fui bautizado por el Espíritu Santo de Dios, con evidencia de hablar en otras lenguas. Ese día entendí que hay un poder impresionante en las lenguas. Un poder impresionante. Yo trataba de memorizar la palabra. Hacíamos concursos con la monita para que yo me aprendiera versículos, y me costaba exageradamente, no podía. Desde ese día me propuse a orar en lenguas todos los días, 15 minutos de rodillas, y comencé a memorizar la palabra. Y memoricé, y desde ese momento hasta hoy no he dejado de memorizar la palabra. Y quiero que sepan que los mejores momentos donde he aprendido la palabra es orando en lenguas. Y yo entendí que las lenguas es la comunión directa con Dios sin ningún obstáculo. Pero cuando uno comienza a orar en lenguas, los demonios inmediatamente salen como Pepe Guama, volando, aterrados de escuchar a ese siervo de Dios conectado en línea directa con Dios. Y las lenguas tienen un poder para la liberación impresionante. Yo sé que es en el nombre de Jesús, sé que con el poder del Espíritu Santo, pero tiene un poder que yo ministre la liberación en lenguas, que cuando uno no sabe qué orar, ni siquiera qué demonio echar fuera, lo mejor es que comience a orar en lenguas. Y las lenguas tienen poder liberador, pero impresionante poder liberador. Desde ese día en adelante se acabó todo temor en nuestra casa. Nunca más volvimos a escuchar niños llorando, ni nuestra licuadora se volvió a prender. Hasta hoy la tenemos, nuestra hermosa licuadora, la misma que teníamos desde aquel entonces. Espectacular esa Oster. ¿Saben una cosa, mis amados? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que quiere. Porque nosotros a veces le ponemos límites al Espíritu Santo, como que lo encasillamos, le ponemos un forro y le decimos: tú te puedes mover aquí en mí así. Y resulta que Él es Dios en mí. Él es el que tiene que poner las condiciones, no yo. ¿Cómo me voy a atrever yo a decirle al Espíritu Santo que no? Si el Espíritu Santo dice en la Biblia que nos lleva a los lugares que Él quiere. Así que cuando tú sientas y estés guiado por el Espíritu Santo y sientas que Dios te está llamando a hacer algo, hazlo. Porque si es Dios el que te está hablando, Él te va a respaldar, te va a empoderar, te va a acompañar, y vas a lograr todo lo que te propongas en la vida de la mano del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Por eso ese día, cuando los apóstoles estaban orando ahí en el aposento alto, y dice la Biblia que descendió sobre ellos en forma como de lenguas el Espíritu Santo. Perdón, en forma corporal como de paloma, pero era lenguas lo que descendió ese día. Así, lenguas. El Señor, cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona, lo llena de nuevas lenguas. Así que piérdele temor a orar en lenguas. Piérdele temor a levantarte, a alzar tus manos y reprender en otras lenguas, a clamar a Dios. Cuando yo estoy allí sentado y alguien está ministrando acá, yo estoy orando en lenguas ahí. Cuando yo me voy a acostar, oro en lenguas.
Orar en lenguas es parte de lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida. No le tengamos temor, que esos dones de lenguas son también para estos tiempos finales. Amén. Y Dios abre puertas. Cuando uno va orando en lenguas, el Señor va cambiando el corazón de la persona que está al frente. Cuando tú vas a buscar un trabajo y estás haciendo la fila ahí en la puerta donde te van a entrevistar, tú estás orando en lenguas. Mientras tanto, el Espíritu Santo está tocando el corazón de esa persona. ¿Qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe qué significa indecibles? Que uno no los puede decir. Solo es el Espíritu Santo. Así que atrévete a hablar con ese lenguaje de bebé. ¿Saben cómo hablan los bebés? Ese es el lenguaje de las lenguas, como la lengua del bebé. Pero pregunto, ¿no está queriendo decir 50,000 cosas ese bebé? Sí, está diciendo: cárgame, necesito cambiar el pañal, tengo hambrecita. Hay muchas formas como el bebé se está expresando, pero no necesariamente es en español. Amén. Así que si el Espíritu Santo viene hoy sobre ti y te pone a hablar en otras lenguas, no pares. Comienza a vivir una vida en un mundo sobrenatural, que es el que te da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero leer un versículo para cerrar, pero lo leemos de pie todos, por favor. Está en el libro de Hechos. Después de tener el Espíritu Santo, dice en el versículo número 41, capítulo 2, Hechos 2, 41. Ayúdenme a leerlo, por favor, todos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire, el bautizo, mis amados, es la declaración pública de mi fe. La persona que dice: yo no necesito bautizarme, el Señor mandó que era con bautizo incluido. El cristianismo va con bautismo incluido. ¿Por qué? ¿Por qué el bautismo? Porque tenemos que decirle a nuestra familia: yo me convertí en cristiano. Porque tenemos que decirle a todo el mundo que nos está viendo: yo decidí creer en Cristo, por eso vengo a ser bautizado en las aguas. El bautismo es la declaración pública de que yo soy un hincha a morir por Cristo. Amén. Si tú no te has hecho bautizar, tienes que dar ese paso de obediencia. Algunos dicen: ay, pastor, pero el ladrón de la cruz al lado de Jesús no se bautizó. No, porque se murió antes de poderse bautizar, pero recibió a Cristo en la cruz y se salvó. Pero si él hubiera bajado de esa cruz, te aseguro, estaría esa tarde en el Jordán siendo bautizado. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que obedecer el mandato del bautismo. Además, el bautismo es una declaración pública. Le guste al que le guste y no le guste al que no le guste. Yo soy cristiano y lo demuestro a través del acto público del bautismo. Uno no se bautiza en secreto, se bautiza públicamente. Es decirle a todo el mundo: yo soy cristiano. ¿Y qué? Si tengo que morir por eso, listo. Ese día se abren los cielos y el Espíritu desciende como paloma y viene sobre él y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Algunos tienen las puertas cerradas, sienten que el cielo está cerrado. Vaya al bautismo y le aseguro que se le abren las puertas del cielo. Amén. Pero dice la Biblia que aquel día los que se convirtieron y se añadieron, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Digan: doctrina. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que hacemos en una barca. ¿Qué es lo que hacemos en una barca? La doctrina de los apóstoles, o sea, la palabra. ¿Qué más? En la comunión unos con otros es donde uno dice: Carlitos, ¿cómo estás? Ah, Carlitos, que está tranquilo, hiciste un negocio, que tienes una empresa. Ahí eso es comunión, estamos compartiendo lo que cada uno es. Comunión unos con otros. ¿Qué más? En el partimiento del pan, o empanada, o tamalito, o almuercito, lo que sea que quieran compartir. Pero si no hay más, un pedazo de pan con un tinto. Amén. Un pedazo de pan, pero hagan algo en esa barca. Siempre póngale algo de comer a esa barca.
en el partimiento del pan y en las oraciones. Barca donde no se ore no es barca. Amén. Y mire lo que dice el verso 43. Terminemos de leer esos versículos juntos, ayúdenme a leerlos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, digan juntos, y tenían en común todas las cosas. Entonces ayudamos al necesitado en la iglesia, en la barca. Tenía todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, digan en el templo. O sea, ¿hay que venir al templo o no? Sí, una iglesia de poder viene al templo, no se queda por Zoom, viene al templo. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Qué más? Y partiendo el pan en las casas, digan en las casas. Esas son las barcas, digan las barcas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. En Ecofamiliar hemos venido viviendo etapas, así como la están viviendo cada sede. Cada sede tiene una etapa en que vive. Cositas que vivimos nosotros hace de pronto 10, 15 años atrás, lo están viviendo ustedes ahora. Es lógico, ¿no? Nacieron hace 6 años, pues entonces tienen ese proceso. Y aquí en Ecofamiliar, algo que Dios nos guió en esta semana, a partir de este momento, es que nosotros en el año antepasado dejamos de hacer las reuniones de caballeros generales y solamente hacemos barcas de caballeros. Hace un año, cuando comenzó, antesito de que comenzara la pandemia, hace 2 años, cerramos las reuniones de damas y solamente se hacen barcas de mujeres. Pero perseveraba la reunión de jóvenes hasta el sábado antepasado, el sábado pasado. Y hemos decidido cancelar en este tiempo la reunión de jóvenes, porque el propósito a partir de ahora son centrarnos en las barcas. No queremos que la gente se acomode a una reunión donde vienen, todos están ricos, pero no tienen su propia barca. Y en la vida cristiana lo más importante es la reunión en las barcas. Si nosotros queremos tener un grupo de coinonía, pues formemos una barca. Si queremos tener un equipo de trabajo, formemos una barca. Si queremos conquistar y hacer encuentros, hagamos una barca. La barca es el plan de Dios para este tiempo final. La barca tiene que ser el centro de mi vida familiar, de mi vida ministerial. Si uno, claro que vamos a hacer eventos de jóvenes, vamos a hacer eventos de caballeros, vamos a hacer eventos de damas, convenciones, hinchas a morir por Cristo, todo eso vamos a seguir. Pero cada uno de los miembros de la iglesia tiene que estar en una barca. Tiene que prepararse para dirigir una barca. Uno de los jóvenes me decía: pastor, pero es que ahí yo sirvo en jóvenes y están mis amigos, todo el grupo. Le dije: pues entonces haga su barca, sirva en la barca y haga que la barca sean sus amigos. Cuando uno hace eso en la barca se le convierte en lo más importante. Pero cuando uno no hace eso, entonces uno no le sirve a Dios abriendo una barca. Y la barca es el lugar donde la gente se salva, donde se añaden cada día a la iglesia los que han de ser salvos. El reto en este cierre de año, estos 6 meses, es que todos los miembros de la iglesia estemos en una barca y comencemos a dirigir una barca. Ese es el reto. Tú entraste a la escuela bíblica, ¿para qué? ¿Para prepararte? ¿Vienes el domingo a recibir la palabra para qué? Para prepararte. ¿Para prepararte para qué? Para hacer una barca, para predicarle la palabra a los vecinos, para comenzar una barca en mi trabajo, en mi colegio, en la universidad, en el vecindario, con mi familia, con mis hijos. Tengo que hacer una barca.
Porque el Señor dijo: id y haced discípulos. No solo dijo predicar, sino hacer discípulos a todas las naciones. Así que dile a la persona que tienes al lado: la visión en este año son las barcas. Dile: la visión en este año son las barcas. Yo le preguntaba a mis preciosos pastores de las sedes: ¿cómo van en las barcas? Y ellos decían: estoy haciendo una barca de mujeres, una barca de caballeros, una barca, 2 barcas. Pues mis amados, en estos 6 meses que vienen, comience a ponerles dinamita a los discípulos para que cada uno comience a hacer una barca. Una barca. Al principio nos podemos equivocar y hasta herejías podemos decir en un momento determinado en una barca, pero Dios se va a encargar de corregir, de arreglar, de ordenar, de capacitar, de empoderar. Este tiempo final necesitamos que sean grupos pequeños. ¿Por qué? Porque si viene la persecución, no podremos ni siquiera volver a tener cultos como este. Pero los grupos pequeños se pueden reunir en un hueco, en un sótano, hasta en un bus. Se pueden reunir en una cafetería, en una casa, en cualquier lugar se puede reunir una barca. Y debemos estar, que ese sea nuestro lugar de alimentación, la barca. Amén. Cuando comenzaron a prohibir la Biblia en la China, entonces la gente se reunía en los hogares. ¿Y saben qué era lo que estudiaban? La hojita de la Biblia que llegaba a esa barca. Y leían juntos en esa casa la hojita de la Biblia. ¿Saben qué tenían que hacer? Arrancar las hojas de la Biblia y repartirlas, y las manejaban como un contrabando. Escondidas llegaban con las hojitas a las barcas. Y la forma como fueron discipulados fue en las barcas. ¿Por qué Argentina todavía sigue en tantas cosas del mundo y ha perdido el poder del evangelio después de que fue una nación de grandes evangelistas? ¿Y por qué Brasil sigue siendo una de las naciones más poderosas a nivel del cristianismo? Porque en Argentina se dedicaron a hacer eventos multitudinarios, y eso es la característica de Argentina. Y en Brasil comenzaron a hacer barcas o células, lo mismo, hacer barcas. Y por esas barcas no se ha acabado el evangelio en Brasil y sigue siendo una nación de avivamiento. Gloria a Dios. Yo quiero que Ecofamiliar, lo fuerte de Ecofamiliar, no sean los cultos evangelísticos. Claro que el domingo tenemos que seguirnos reuniendo, pero yo prefiero que haya 10 barcas a que haya una reunión de jóvenes. Pero que haya 10 barcas de jóvenes, 20 barcas de jóvenes, 30 barcas de jóvenes. Es más importante, mis amados, porque ahí hay 30 líderes que están dando la vida por esa barca. ¿Es clear, mis amados? Entonces diga conmigo: las barcas es el centro de nuestra visión. Padre, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros estos días. Danos la sabiduría para guiar a tu pueblo, Señor, a tus hijos, a todos los que tú traes y añades cada día a tu iglesia, Señor. Gracias te doy, Señor, por confiar en nosotros. Gracias te doy, papito Dios. Te amo con todo mi corazón. Y te doy gracias por cada persona que estos días ha estado recibiendo la dirección tuya en esta casa, Señor. Te pido que nos bendigas y nos hagas sabios en esta nueva etapa de la iglesia, donde fortalezcamos de una manera poderosa la unción en las barcas, Señor, la presencia, la coinonía, el compartir las oraciones, el pan, las necesidades, en apoyarnos los unos a los otros, Señor. Haz que volvamos, Señor, nuevamente a los grupos de hogares, a las barcas en las casas, en los colegios, en las familias, Señor, y que seamos fermento en medio de cada lugar donde estamos, Señor. Yo te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dani, antes de comenzar a cantar esto, quiero contarles que el ministerio que hoy conocemos, o la iglesia que se llama Mira, esa iglesia trabajó con las barcas, y la forma como desarrolló el ministerio fue a través de las barcas. Hubo un ministerio hace unos años atrás
que muchos criticaron porque ellos no se congregaban como nosotros, sino que solamente hacían barcas. Y las barcas hicieron que la cruzada profesional y estudiantil para Cristo se repartiera en el mundo entero. Nunca se reunían en cultos dominicales, solamente se reúnen en barcas, en grupos de hogar. Y de esa manera han llegado al mundo entero con barcas, grupos de 12 personas reuniéndose en los hogares. Mis amados, llévense esto en el corazón hoy. La barca debe ser a lo que me dedique a partir de ahora. Si tú levantas una barca, tú tienes algo poderoso. Si tú tienes 12 discípulos, estás haciendo la tarea de Jesús. Amén.